Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras hoy aquí nuevamente para continuar con nuestro estudio de Manifestando el Fruto del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un nuevo tema que es la mansedumbre y bueno, realmente esperamos que sea un tema de bendición para todas las que estamos aquí, también para aquellas que van a ver próximamente la grabación y que podamos pues aprender conforme a la palabra lo que el Señor desea enseñarnos. Bueno, el día de hoy voy a estarles compartiendo sobre este tema de la mansedumbre y pues primero quería como mencionar el título debido a que es bastante diciente. He decidido pues titular este tema, pues abordarlo desde el punto de vista del aprendizaje, ¿cierto? Y el título es Aprendiendo la mansedumbre del maestro. Ahora más adelante eh, pues, entender tal vez un poco más a qué se refiere eso de aprender la mansedumbre del maestro. Pero en este sentido, básicamente hace referencia al aprendizaje que debemos tener en cuanto a la característica de ser mansos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, para comenzar me gustaría empezar definiendo qué es la mansedumbre, porque es una palabra que, bueno, las que regularmente hemos estado estudiando la Biblia desde hace tiempo o hemos tenido la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios, tal vez la hemos escuchado, pero no es una palabra que en otros contextos se use normalmente. Entonces, sí quería como hacer claridad en cuanto a la definición de este concepto, porque sé que puede resultar un poco extraño para muchos. Entonces, bueno, la mansedumbre, pues como aquí lo dice, estoy basándonos en el diccionario bíblico. Denme un segundo. Listo, disculpen. Bueno, ¿qué es la mansedumbre? Entonces, como les decía, basándonos en el diccionario bíblico, eh, la mansedumbre se define como la característica de una persona dócil, de carácter amable y suave. Entonces, pasemos por esa parte. Eh, Tal vez el término mansedumbre como tal, como un concepto, no lo hemos escuchado muy recurrentemente, pero seguramente sí hemos escuchado la palabra manso. La palabra manso viene o deriva de la palabra mansedumbre. Eh, Sé que regularmente es un término, pues la palabra manso, que se usa más que todo para los animales. Entonces se dice como que no, ese animal es manso, pero realmente la mansedumbre es una característica del ser humano. En el contexto de la palabra en sí misma, es algo que solamente se obtiene por medio del Espíritu Santo, pero sí es algo que los seres humanos tenemos la capacidad de ser. Y es un aspecto tan valioso en la vida del creyente, que incluso se le da al Señor Jesucristo esta característica de forma directa. Y ahorita más adelante vamos a leerlo en el libro de Mateo. Entonces, para colocar primero como un ejemplo, hablando sobre este concepto de forma general, diciendo que hace referencia pues a una persona dócil, de carácter amable y suave, cuando escuchamos la palabra manso y se dice, no, este animal es manso, regularmente se refiere a eso. Se refiere a que no es bravo, que no es agresivo y otras cosas. Asimismo, eso como colocándolo como un ejemplo, porque sé que en ese contexto tal vez lo hemos escuchado mucho más, pero ya refiriéndonos más a esta característica en sí, en cuanto a las personas, hace referencia a eso, a una persona que sea pacífica, que sea fácil de tratar, por decirlo de alguna forma, y que sea de un carácter dulce, amable, y mucho más en el caso de nosotras como mujeres, que pues regularmente debemos procurar ser dóciles, ser amables, de carácter suave. Entonces, bueno, nos dice, la mansedumbre implica humildad y autocontrol. Eh, Más adelante vamos a ampliar un poquito más esta parte,
pero dos aspectos que no solamente hacen parte de la mansedumbre, sino que la acompañan, son la humildad y el autocontrol o el dominio propio. Entonces, bueno, hablaremos un poquito más de estos dos aspectos también en la próxima reunión con el siguiente aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, que hace también referencia como a ese dominio propio. Pero en este sentido, como estamos hablando de una persona que es dócil, que es amable, que es de un carácter suave, eso implica que en sí mismo sea una persona humilde y que tenga dominio propio. Entonces, recordemos todo esto abordándolo desde el punto de vista que es una persona creyente, que tiene el Espíritu Santo, que es el que nos permite ser de esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nos dice? No es una debilidad. ¿Por qué coloqué esta parte? Porque muchas veces se piensa que porque la persona es humilde, porque es una persona dócil, porque es una persona de un carácter suave, entonces es débil. En realidad no. En realidad, ahora que abordemos más el tema de la mansedumbre, nos vamos a dar cuenta de lo complejo que es y lo fuerte que se necesita hacer para realmente tener un carácter manso. Entonces, nos dice que no es debilidad, por el contrario, es una gran fuerza interna basada en la fe que nos lleva a responder en las situaciones difíciles con sabiduría. Eh, y bueno, esto es bastante importante porque algo totalmente característico del mansedumbre o de las personas mansas es como esa capacidad de autocontrol, pero también esa capacidad de poder solventar los problemas o las situaciones complicadas de una forma sabia o acorde a lo que el Señor manda. Y eso es algo que, aunque somos creyentes, muchas veces al tener como ese conflicto entre la carne y nuestro espíritu, nos cuesta, ¿cierto? El dejarnos llevar muchas veces por nuestras emociones. Eso es algo que una persona que es mansa o que practica la mansedumbre no lo va a hacer, por ejemplo. Entonces, todos estos aspectos ahora los vamos a ir ampliando un poquito más, pero sí, básicamente a eso se refiere el concepto de mansedumbre. Una persona dócil, una persona amable, una persona de un carácter suave, que es humilde, que tiene dominio propio y que responde ante las situaciones difíciles con sabiduría. Entonces, bueno, vamos a abordarlo ya desde el punto de vista del título que teníamos, que era aprendiendo la mansedumbre del maestro, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Mateo 11, 25 al 30. Si alguien puede, por favor, colaborándome con la lectura, lo agradecería. Mateo 11, 25 al 30. Hola, dice así en esta versión, Mateo 11, del 25 al 30. Dice así, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y te las revel, revelaste y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Muchas gracias, Lore, muy amable. Bueno, entonces el título de esta enseñanza surge precisamente de este pasaje, ¿cierto? Es un mandato del Señor el buscar ser mansas.
y eso es algo que tal vez pocas veces se habla, pero realmente es una característica que todos los creyentes deberíamos procurar. Y en el caso de nosotras como mujeres, es realmente un reto para nosotras, pero también un mandato del Señor el hacerlo. Entonces, bueno, no solamente leímos el versículo 29, que es como la clave, porque sí quería que leyéramos y entendiéramos un poquito del contexto de dónde surge este mandato. Entonces, bueno, el Señor está en un momento en el que ha estado dando diferentes enseñanzas a los discípulos y a a las multitudes que le seguían. Y en este caso estaba en versículos anteriores enseñando sobre pues aspectos como el carácter o sí como aspectos que tenían que ver más bien con el carácter y las cosas prácticas que ellos debían hacer, hablando del caso de los discípulos. Y bueno, acá sí, bueno, si leemos esta porción, porque no es solo el capítulo, sino solo esta porción, la leemos en la parte similar en Lucas. Allá vamos a ver que viene desde un contexto tal vez un poco más descrito. Lucas es un poquito más descriptivo que en el caso de Mateo. Y venía también haciendo una serie de enseñanzas sobre distintas cosas. Y allá, pues, el título que tiene en la parte de arriba en la Biblia, aquí es venid a mí y descansad. Pero si miramos allá, es Jesús se regocija, creo que es el título. Entonces, ¿por qué esto? Porque el Señor Jesucristo empieza a hacer una alabanza al Padre por todas las cosas que Él estaba haciendo en ese tiempo en el que Él estaba desarrollando su ministerio, sirviendo y todo esto. Y entonces dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, las enseñanzas que él estaba dando, todas las instrucciones que estaba brindando para los discípulos, el Señor Jesucristo tenía claro que eran revelaciones profundas que el Padre quería que nosotros, que bueno, ahora por medio de la palabra las recibimos, pero esos discípulos que en ese momento las estaban recibiendo directamente, las pudieran tener para saber cómo conducirse. Y el Señor Jesús alaba al Padre por esto, porque está permitiendo que coloca como que esta idea, por decirlo así, o comparación entre los sabios y entendidos y los niños. Y se refería muy probablemente al hecho de que no era en un contexto en el que él estaba enseñando a fariseos, a escribas o a personas letradas o instruidas en la palabra, sino que en realidad estaba enseñando a niños espirituales en el sentido de que los discípulos y las personas que sabemos que seguían al Señor eran personas sencillas, personas del pueblo que deseaban escuchar la palabra de Dios, no eran, sí, como que en el contexto, no eran personas sabias o de conocimiento amplio, teológico y demás. No, no era el caso. Y el Señor Jesús primeramente empieza con eso, dándole la alabanza y la gloria al Señor, al Dios Padre, porque había permitido que esto se hiciera posible. Y lo que va a seguir diciendo también es un regalo de parte del Padre para los discípulos, pero para nosotras también, que estamos leyendo su palabra, porque son revelaciones profundas. Entonces, teniendo en mente como que este contexto, vamos al versículo 28. Entonces dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dejémoslo hasta ahí. Es algo que puede sonar un poco extraño, porque está primero haciendo la invitación a que nos acerquemos a Él para que podamos hallar descanso y luego nos está diciendo o mandando que llevemos su yugo. Creo que todas aquí sabemos lo que era el yugo, pero bueno, para hacer un poco más de claridad, el yugo era como una carga, un palo que se les colocaba en el cuello a los bueyes, que sí como que los alineaba, por decirlo así, cosa de que ellos pudieran arar la tierra de forma recta. Pero era un palo que generaba presión, que era incómodo y demás. Entonces esa presión era lo que permitía que ellos andaran derecho, por decirlo así. Entonces él coloca este ejemplo, hablando del Señor Jesús, eh, sí, con esta palabra, para que
pudiéramos entender que debíamos aprender de él. Entonces dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y eso que nos indica, puede sonar un poco extraño en nuestra mente o en nuestra razón, pero a nivel espiritual es algo bastante profundo, porque nuestra razón es un poco complicado decir cómo yo voy a descansar si voy a tener que llevar una carga, cómo yo voy a poder descansar si tengo que llevar un palo encima, hablando de el ejemplo literal del yugo. Eh, pero realmente en el sentido espiritual y todo lo que el Señor nos está transmitiendo por medio de este pasaje es la idea de decir que realmente hayamos descanso cuando andamos derecho, por decirlo así, en el camino que el Señor nos ha mandado. Pero ese camino o ese andar obviamente no es fácil porque estamos llevando una carga. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a hallar descanso. ¿Por qué vamos a tener descanso? Porque el Señor está con nosotros en ello. Pero, pero sí, muchas veces puede resultar difícil, doloroso, generar cansancio. Entonces sigue diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es bastante interesante, porque nos está dando la pauta principal para que nosotros podamos andar en el camino de la vida cristiana de una forma que hallemos descanso. ¿Cómo vamos a hallar descanso? Si somos mansos y humildes de corazón. Si en nosotras no hay mansedumbre y no hay humildad de corazón, muy difícilmente vamos a hallar descanso en el camino que el Señor nos ha puesto. Entonces, sí es bastante diciente y revelador esta palabra que aquí está. Denme un segundo. Disculpen, me entró una llamada. Entonces, decía que esa es la clave para poder realmente andar ese camino de una forma más fácil, por decirlo así. Y ahorita que abordemos un poco más de la mansedumbre, vamos a entender por qué se nos hace tal vez un poco más fácil nuestra vida como creyentes cuando decidimos ser mansos. Entonces, lo repito, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un mandato, pero a la vez es una promesa que nos da esa garantía de que vamos a poder llevar ese caminar conforme a lo que el Señor desea, si somos mansas y humildes. Entonces, bueno, eh, el Señor nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa es la idea de hoy, aprender de Él, de la mansedumbre y la humildad de corazón. Entonces, para eso vamos a empezar viendo cómo practicó el Señor Jesucristo la mansedumbre. Entonces, el primer aspecto es precisamente eso, siendo humilde. Entonces, vamos a ir a Filipenses 2.6. Si alguien puede, por favor, colaborarme leyendo, se lo agradecería. Filipenses 2.6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar. Muchas gracias, Yara. Listo, entonces nos dice, bueno, que lo primero, como el Señor Jesús practicó la mansedumbre o nos mostró la mansedumbre, fue con la humildad, ¿cierto? Y acá en Filipenses nos dice que el Señor era Dios, ¿cierto? Y es Dios. Pero ahí está hablando de como ese proceso que tuvo el Señor Jesucristo para venir aquí a la tierra en la obra de salvación, ¿cierto? Y dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Eh, el Señor Jesucristo estaba en el cielo, gozaba de la eternidad, de la presencia del Padre, de más, muchas otras cosas, ¿cierto? Y estaba en su reino y dejó todo eso por venir aquí a la tierra a entregarse por nosotros.
Y esa es una gran muestra de humildad. Dejar literalmente todo lo que es realmente valioso en la vida y es la eternidad con Dios, eh, y entregarse aquí en esta tierra por nosotros. Y dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a eso, sino que fue humilde y se entregó por nosotros. Y esto va relacionado con el segundo punto de cómo practicó el Señor Jesucristo la mansedumbre, y fue sacrificándose. Literalmente lo que el Señor hizo, solo con el hecho de venir aquí a la tierra, fue un sacrificio. Ya luego, no solo venir a la tierra, sino morir por nosotros, fue un sacrificio aún mayor, ¿cierto? Pero todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, lo hizo por amor, en humildad y con sacrificio. Entonces es ese realmente el gran ejemplo, y es a lo que el Señor nos está diciendo: aprendan de mí, aprendan de mí. Es a ese nivel o a esa magnitud que debemos pensar y ver lo que la mansedumbre es. Como vemos, es algo realmente profundo y complejo, pero que si el Señor no los manda que lo hagamos es porque sabe que podemos hacerlo. ¿Alguien me ayuda por favor leyendo Isaías 53, 3 al 5? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nuestros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, él castigó nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas gracias, querida. Entonces vemos realmente el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo. Sé que es algo que tenemos bastante claro, pero que realmente meditar en ello nos va a ayudar un poco más a entender la importancia de la mansedumbre y lo que nosotros debemos estar dispuestas a hacer por cumplir esto. Entonces nos dice todo bueno, y es bueno como contraste, porque en Filipenses nos está diciendo: siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Desde esa posición de Dios, viene y se entrega por nosotros. Y no solamente se entrega de forma sacrificial, o sea, en una entrega total, sino que la actitud de nosotros frente a Él y frente a lo que hizo, hablando de la humanidad, pues la actitud de la humanidad fue despreciarlo y desecharlo. Entonces, es realmente ese el carácter manso. El carácter manso no implica que en la vida vamos a tener eh, facilidad, pues, de que vamos a ser queridos por todos, de que todos nos van a tratar bien, no. Vamos a ser despreciados y desechados. Así fue el Señor Jesucristo. Y si Él, siendo y es Dios, y fue despreciado y fue desechado, ahora cuánto más nosotros, ¿cierto? Entonces dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces fue desechado totalmente, o sea, despreciado desde cualquier punto de vista, y aún así mantuvo su carácter manso. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sabemos y debemos tener esa claridad que si el Señor Jesucristo no hubiera hecho esa obra con ese sacrificio y de esa forma como el Señor lo hizo, realmente la salvación no hubiese sido posible para nosotros, ¿cierto? Entonces, realmente ese es el carácter manso. Es un carácter y un aspecto que implica un sacrificio profundo, pero que se hace con entrega y que se hace con amor. Entonces, eso. Otro aspecto de cómo practicó el Señor Jesucristo la mansedumbre fue guardando silencio. Aquí mismo en Isaías 53:7 dice el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto es algo que, no sé a ustedes, pero a mí me cuesta a veces, y que
creo que por nuestra carne puede ser difícil. Y es guardar silencio, ¿cierto? Guardar silencio ante la injusticia, guardar silencio ante el desprecio, guardar silencio ante el maltrato, no sé, cantidades de cosas que se pueden vivir. Y vemos que no era que el Señor Jesucristo no estuviera sufriendo, no estuviera padeciendo, o que Él no sintiera las cosas que le estaban diciendo, o que Él no sintiera el maltrato tanto físico como mental que estaba sufriendo. Porque como dice que Él estaba angustiado y estaba afligido, o sea, Él sí estaba sintiendo el dolor y toda la aflicción por las cosas que estaban pasando, pero dice angustiado Él y afligido, o sea, estando en esa condición de aflicción y de angustia, no abrió su boca. Entonces, ¿qué nos indica esto, chicas? Que no es que no podamos sentir aflicción, dolor, tristeza o enojo incluso por las cosas que nos dicen, por las cosas que nos pasan, lo vamos a sentir. Pero la pregunta es cuál es nuestra respuesta. Porque el Señor nos está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, hagan lo que yo hago, hagan lo que yo hice. ¿Y cómo hizo Él? No abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces, realmente es un ejemplo grande, ¿cierto? De poder pensar y meditar cómo estamos nosotros respondiendo ante este tipo de situaciones difíciles. E incluso ni siquiera son situaciones tan duras como lo que vive el Señor Jesucristo, desde cualquier punto de vista, pero ante las situaciones difíciles, sean cuales sean las que tengamos, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Será que estamos cerrando la boca, guardando silencio como Él lo hizo? Entonces, ese es el ejemplo. Otro aspecto, teniendo dominio de su carne. Fue otra forma en cómo el Señor Jesucristo practicó la mansedumbre. Lucas 4, 1 al 2. Alguien que me ayude, por favor, leyéndolo. Lucas 4, 1 al 2. Dice Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Gracias, Dianita. Este relato es, este pasaje nos habla sobre la tentación de Jesús, ¿cierto? Y quería traer a colación esto porque parte de lo que es el carácter manso implica tener dominio de nuestra carne, tener dominio propio. Y eso es algo que muchas veces nos puede costar, desde cualquiera sea el punto de vista, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de nuestras palabras, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista, no sé, carnal, todo lo que la carne implica, ¿cierto? Que son muchísimas cosas, pero es algo que regularmente cuesta. Y nos dice aquí que fue llevado al desierto para ser tentado, pero dice que tuvo hambre, de que fue algo que le afectó, ¿cierto? Pero ¿cómo fue la respuesta del Señor frente a eso? Tenía hambre, ¿cierto? Nos dice en lo que leyó Dianita, tuvo hambre. Llega el diablo, le ofrece pan y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eh, Tuvo hambre y estaba en necesidad porque había pasado 40 días, imagínense, en ayuno, sí, en ayuno. Y, y Satanás, perdón, le, le ofrece pues todos los reinos de la tierra, todas las posibilidades que él quería tener y demás. Y el Señor le dice, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le ofrece, pues, sí, o le recuerda más bien el hecho de la garantía que tenía, de que los ángeles del Señor iban a estar con él. Y él le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí lo que quería que meditáramos es en realmente cuál es nuestra respuesta ante las tentaciones que estamos teniendo o ante las dificultades que estamos teniendo. El hecho de que el Señor nos haya mandado a tener un carácter manso, a que seamos mansos y humildes como Él, no quiere decir que no vamos a tener dificultades o que no vamos a tener tentaciones. Él las tuvo, imagínense, y
y en medio de esas tentaciones pudo salir victorioso. Y si debemos aprender de él, eso nos indica que nosotros también vamos a tenerlas, pero también que nosotros también vamos a poder superarlas. Entonces es realmente interesante esto, porque sí somos bastante conscientes muchas veces de que estamos siendo tentadas, pero pocas veces somos conscientes de que tenemos la capacidad de vencer la tentación. Y no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor Jesús está con nosotros y porque tenemos su palabra. Y fue precisamente lo que el Señor Jesucristo utilizó en esta tentación. Utilizó la palabra de Dios para presentar defensa. Entonces, un carácter manso es un carácter que domina su carne, que sí tenía hambre, sí estaba en tentación, sí estaba en prueba, pero que fue capaz de decir, no, no voy a comer, no, no voy a ceder a lo que Satanás quiere que yo haga. Y es precisamente de eso lo que se trata, el aprender la mansedumbre. Ay, perdón, me faltó uno. Entonces, eso, chicas. Otro aspecto, ¿cómo practicó el Señor Jesucristo o cómo nos dejó ejemplo de esa mansedumbre? Teniendo dominio de su carne. Y ya por último punto en esta parte es que procuró siempre la paz. Alguien me da por favor leyendo Juan 18, 10 al 11. Juan 18, 10 al 11. Yo lo tengo. Dice así, Juan 18 del 10, versículo 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no ha de beberla? Gracias, Lore. Entonces, vemos, bueno, esta historia es cuando el Señor Jesucristo fue arrestado. Y otro aspecto de cómo él mostró la mansedumbre fue procurando siempre la paz. Estaba siendo arrestado. Estaba viviendo una injusticia grandísima. Y él, bueno, Pedro, hizo lo que cualquiera de nosotros tal vez hubiera hecho en nuestra carne, en nuestra sí, mente humana, racional, qué sé yo, emocional sobre todo, porque seguramente actuó por sus emociones. Y Pedro saca su espada y le corta la oreja ¿cómo es? Al siervo del sumo sacerdote. Este muchacho se llamaba Malco. Y el Señor Jesucristo se detiene y lo regaña, lo amonesta diciéndole que metiera su espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y es bastante fuerte porque estaba en una situación en la que había una injusticia grande, en la que estaba siendo arrestado y él continuaba procurando estar en paz, continuaba procurando hacer el bien, hacer lo correcto. Y es precisamente este contraste lo que debe llamarnos la atención. Por un lado, Pedro, que en su emoción, en su razón, en su parte humana, en su carne, actuó. Y por otra parte, nuestro Señor Jesucristo, que en su ejemplo de mansedumbre, de humildad, de carácter apacible, como decíamos, de carácter suave y amable, responde también. Y aquí este contraste nos sirve mucho para preguntarnos cómo estamos siendo. ¿Será que soy como Pedro o será que estoy siendo como el Señor Jesucristo? Y, y es eso realmente lo que el Señor desea que nosotros podamos meditar el día de hoy. Podamos pensar realmente cómo está siendo mi carácter. Realmente estoy haciendo o practicando la mansedumbre como el Señor lo mandó y lo mostró sobre todo. Entonces, teniendo esta base de cómo nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo, no nos olvidemos de lo que dice Mateo 11, eh, que debemos ser mansas y humildes de corazón, aprendiendo de Él, ¿cierto? Entonces, teniendo como esa base de ese aprendizaje, de ese ejemplo que Él nos dejó, ahora vamos a ver las formas prácticas en las que podemos ser mujeres mansas. Y acá tenemos 4, hay muchísimas más, pero son como 4 aspectos que realmente quería que meditáramos para que pudiéramos como tener esto claro sobre el aspecto de la mansedumbre.
Y bueno, lo primero es soportando a otros. Efesios 4:2. Voy a ir leyéndolos yo rápidamente eh, para que podamos avanzar en esta parte. Pero sí, que podamos tener en mente que estas formas prácticas quieren decir que son cosas que tenemos que colocar en acción, ¿cierto? Pero no quieren decir que van a ser fáciles, seguramente. Entonces, soportando a otros, nos dice Efesios 4:2 lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es un mandato, ¿cierto? ¿Y qué implica? Eh, Miren, recuerden, humildad y mansedumbre casi siempre van juntas. Entonces eso es bastante interesante. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo debemos ser mansas? ¿Cómo podemos mostrar que somos mansas? ¿Cómo podemos practicar la mansedumbre? Soportando a los demás, pero no soportándolos de mala gana, no aguantando las cosas que nos hacen o nos dicen, eh, y en nuestra mente o en nuestros pensamientos, diciéndole un montón de cosas que quisiéramos decirle, pero que sabemos que no podemos decir. No, no es esa la forma, sino es con paciencia en amor, nos dice aquí en Efesios. Entonces eso, es algo que nos puede costar, ¿cierto? A veces soportar no es fácil, sobre todo con las personas que son difíciles. Es fácil soportar a los que son nuestros amigos, es fácil soportar a las personas que son amables, es fácil soportar a las personas que son amorosas, cariñosas, pero a veces es un poquito difícil soportar a aquellas personas que son groseras, que usan sus palabras de forma equivocada, que con sus acciones demuestran otras cosas que son injustas, no sé, cantidades de cosas. Pero ¿cuál es el mandato? Soportar en amor, con paciencia. Listo. Segundo aspecto de cómo podemos de forma práctica ser mansas, no dando lugar a contiendas. Santiago 13-15. Hay entre paréntesis una cosita. Tratemos de sacar el tiempo de leernos el libro de Santiago. Realmente habla mucho de la mansedumbre y de otros aspectos relacionados con la sabiduría que nos pueden ayudar mucho a nosotras como mujeres. Entonces sí, bueno, segundo aspecto, no dar lugar a las contiendas. Lo dijimos desde el inicio en la definición de lo que la mansedumbre es, y precisamente una persona mansa es una persona que no da lugar a contiendas, no da lugar a peleas, no anda en pleitos, ni procura los pleitos, ni las peleas, ni los conflictos. Entonces, ¿qué nos dice Santiago 3:13-15? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y las palabras de Santiago son fuertes, ¿cierto? Son bastante fuertes, pero son la realidad. Es realmente lo que el Señor quiere que podamos tener en mente. Cuando tenemos esos celos amargos, dice aquí, cuando tenemos contención en nuestro corazón, cuando tenemos rabia, ira por algo que nos hicieron, o con alguna persona, o con algún grupo de personas, o no sé, con la iglesia, con los hermanos, con quien sea. ¿Qué nos dice el Señor? Primero, que esta sabiduría, o sea, esto que estamos sintiendo, que nuestra mente humana puede parecer ser algo sabio, puede parecer lo correcto en nuestra razón, ¿qué nos dice? No desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Cuando sintamos dice acá, contención en nuestro corazón, esa amargura, esa rabia, ese enojo, eso que no sabemos que tenemos, pero que no soportamos ver a la persona, pensemos en esto. No proviene esto de lo alto, no proviene esto del Padre, esto no proviene de Dios, no proviene del cielo, sino es algo terrenal, es algo diabólico que quiere dañar nuestro corazón y hay que ser bastante consciente de eso. Pero ¿qué nos dice? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿Será que estamos siendo sabias y entendidas? Bueno, si decimos que somos sabias, si decimos que somos entendidas, ¿cómo debemos mostrarlo? Por nuestra buena conducta en obras de sabia mansedumbre. Y esto es bastante interesante, porque muchas veces creemos que estamos bien
creemos que nuestra vida está bien, que nuestra relación con Dios está bien, pero cómo es una forma en la que podemos cuestionarnos de forma introspectiva, por decirlo de alguna forma, eh, esto, viendo si realmente nuestra conducta está teniendo obras de sabia mansedumbre. Es decir, si no estamos dando lugar a los celos amargos y a la contención de nuestro corazón. Entonces, forma práctica de cómo ser mansas, no demos lugar a esas contiendas y esas contenciones, a esas rabias, a esos enojos, a esos celos en nuestro corazón, porque eso no hace parte de lo que la mansedumbre es y es algo que proviene del diablo, es algo que no proviene del cielo. Tercera cosa, siendo comprensivas y amables. Ser comprensivas y amables hace parte de esas formas en las que podemos practicar o evidenciar la mansedumbre. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dejémoslo hasta ahí. Está hablando de que de que debemos corregir, sí, corregir, y tratar de restaurar con espíritu de mansedumbre a aquel hermano, pues, que ha sido sorprendido en una falta, en un pecado. Es lo que dice. Y me llama la atención que dice espíritu de mansedumbre. Nuevamente, es algo que podemos obtener y que podemos mejorar y trabajar en nosotros si trabajamos también en nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo. Y dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, una persona que es mansa, una mujer que es mansa, es comprensiva y amable. Considera de que sí, la otra persona cometió una falta, pero ¿sabes qué? Yo también podría cometerla, porque yo también puedo ser tentada. Y eso es lo que Gálatas está diciendo, sí, vamos a darle una corrección a alguien más, pero ¿cómo debe ser esa corrección? De forma comprensiva y de forma amable. ¿Por qué? Porque debo considerar a mí misma, me debo considerar que yo también puedo ser tentada. Entonces, esto es un aspecto que podemos y debemos tener en cuenta, porque muchas veces al corregir o al dar consejos a otras personas, olvidamos esto tal vez, que debemos ser mansas y que como somos mansas, debemos considerar que también nosotras podemos caer en esas faltas y que por eso no debemos tener un espíritu que sea contrario a lo que la mansedumbre es. Y ya por último, en esta parte, es no dando lugar a la maldad. Dice Santiago 1:21, nuevamente la invitación, leamos Santiago. Dice Santiago 1:21, no dar lugar a la maldad. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No dar lugar a la maldad. Hay cosas que nosotros sabemos en nuestra razón, en nuestra moral, en nuestra conciencia que son malas. Y muchas veces, no sé, le damos lugar a esas cosas. Entonces, una forma de también tener un carácter manso es cuidarnos de no dar lugar o de no abrir espacios a que la maldad haga mella en nuestro corazón, a que nuestra carne y todo lo que Satanás quiere hacer en nosotros suceda. Y ya por último, vamos a ver la mansedumbre en la vida del creyente, la importancia que tiene la mansedumbre en la vida del creyente, que causa que seamos mansas en nuestra vida como creyentes. Entonces, lo primero, nos permite ser enseñables. Si nosotras cultivamos en nuestra vida un carácter manso, vamos a poder ser mucho más enseñables, vamos a poder ser personas más dóciles. Y Dios va a estar abierto y va a enseñarnos mucho más. Acá nos lo dice en Salmos 25, versículo 9. ¿Alguien me puede colaborar leyendo por pasacita? Salmos 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos a su carrera. Gracias, Yaro. Entonces, cuando somos mansas, el Señor nos da esta promesa
que va a encaminarnos y que va a enseñarnos nuestra carrera, es decir, el camino que debemos seguir. Entonces, ser mansas o tener un carácter que sea mansa nos permite ser más enseñables porque somos más dóciles. Y el Señor va a estar abierto a mostrarnos el camino que debemos andar. Muchas veces nos estamos preguntando, Señor, ¿por qué no me guías en las decisiones que debo tomar? Señor, ¿por qué no me muestras qué quieres que yo haga? Y tal vez es porque no estamos siendo mansas, porque no estamos teniendo un carácter apacible, porque no estamos teniendo un carácter enseñable. Segundo aspecto, eh, la mansedumbre en la vida del creyente tiene una promesa eterna para los que la ponen en práctica. Dice Mateo 5:5 y guardemos esto en nuestro corazón porque eh, es una bienaventuranza, es decir, es una bendición abundante, por decirlo de alguna forma. Y dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Esto qué quiere decir? Dios bendice a los mansos, o dichosos son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces hay una promesa grande si cultivamos un carácter de mansedumbre, si practicamos la mansedumbre, si la manifestamos como un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es que vamos a ser dichosas, que vamos a ser bendecidas. ¿Y a qué se refiere que recibirán la tierra por heredad? Que tenemos una garantía, una seguridad de eternidad con Dios. Y eso es algo realmente hermoso. Otra cosa que la mansedumbre hace en el creyente es que nos ayuda a tener una buena relación con Dios porque nos libra de pecar continuamente o deliberadamente. Santiago 4:6 nos dice, Santiago 4:6. Y si alguien puede ir buscando, porfa, segunda carta a Timoteo 2:24 al 25, mientras leemos Santiago, lo agradecería. Dice Santiago 4:6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese es el 5. Pero Él, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra aquí, humildes, habla de mansos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Chicas, si nosotras cultivamos un carácter manso, si nosotras tenemos un carácter dócil, apacible y amable, el Señor nos da esta garantía y nos da esta esperanza, también podría decirse, de que nos va a dar de su gracia. Si somos soberbias, si somos orgullosas, si tenemos un carácter altivo, ¿qué nos dice? El Señor nos va a resistir. Es decir, no nos va a hacer resistencia, no va a querer estar cerca de nosotros. Pero si nosotros tenemos un carácter dócil, amable, humilde, el Señor va a querer tener una relación cercana con nosotros. Entonces, queremos fortalecer nuestra relación con Dios. Cultivemos ese carácter dócil y vamos a incluso librarnos de pecar continuamente. Vamos a leer ya por último, segunda carta a Timoteo 2:24 al 25. Alguien que lo lea, por favor. Dice así, segunda de Timoteo 2:24 al 25. El siervo del Señor no debe serse rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Lore. Entonces nos dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, es decir, no debe ser peleonero, no debe ser contencioso. Y vimos que es algo que una persona que es mansa, que es apacible, precisamente no hace, ¿cierto? No ser rencillosa. Entonces, la mansedumbre es una característica realmente valiosa, que nos va a ayudar no solamente a tener una buena relación con Dios,
sino que también nos va a ayudar a tener una buena relación con las personas que nos rodean aquí en la tierra. Y es algo en lo que quería que meditáramos y que ya por último pudiéramos reflexionar. Y es realmente preguntarnos en si realmente estamos cultivando estas características de lo que la mansedumbre en realidad es. Teniendo en cuenta, chicas, de que no es una opción, sino un mandato. El Señor nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es realmente eso, es realmente la invitación al día de hoy que podamos pensar si realmente estamos cultivando un carácter manso, un carácter dócil, un carácter amable, o realmente como mujeres estamos siendo rencillosas, estamos dando lugar a celos, estamos dando lugar a contiendas en nuestro corazón y estamos permitiendo que Satanás dañe nuestra vida. Porque realmente el Señor desea que nosotras podamos ser cercanas a Él, pero también desea que nosotras con nuestra vida podamos dar ejemplo de lo que el Señor Jesucristo es y de lo que el Señor Jesucristo fue aquí en la tierra y cómo fue Él manso y humilde de corazón. Entonces realmente la invitación esta noche es, chicas, podamos cultivar ese carácter, ese aspecto manso en nuestras vidas para que podamos ser de ejemplo a otras y que puedan decir que realmente aprendimos del Maestro. Bendiciones y bueno, realmente esperamos que haya sido de mucho provecho este estudio para todas y que el Señor haya hablado a nuestros corazones.